Gracias, Espíritu Santo, porque en la adoración hay libertad. En la adoración se rompen las cadenas. A veces no es necesario decir nada, porque solamente tu presencia lo llena todo y lo hace todo. Gracias, Espíritu de Dios. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Preparamos un altar. ¿Sabe, iglesia? Usted tiene que entender algo, que cuando hablamos de altar no hablamos de vida. Cuando hablamos de altar estamos hablando de muerte. Y cuando decimos que descienda tu fuego, que descienda tu fuego, que descienda tu fuego, en ese altar tiene que haber una ofrenda. Y esa ofrenda eres tú, esa ofrenda soy yo. Y cuando el fuego desciende, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Consumía todo. Hasta el agua consumió con Elías. Y eso es lo que quiere hacer contigo. Consumirte, reducirte a cenizas hasta que no quede nada de mí. Más de ti y menos de mí. Más de ti y menos de mí. Más de ti y menos de mí. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos más de Él, empezamos a ser mudados, empezamos a ser transformados, y nuestra alma comienza a decir: bendice a Jehová, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Espera en Jehová, porque aún he de alabarle, hay que adorarle. ¿Por qué? Porque Él es la salvación, dice, y la alegría de tu semblante. Biblia Kadosh. Me encanta esa versión, porque Él es la alegría y la salvación de nuestro semblante. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Bendito sea el Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor y reciba su asiento. Muchas gracias. Bendito sea nuestro Señor. Alabado sea. Me acordaba, venía a memoria esa adoración que dice: sin parar, no puedo parar de adorarte, oh Cristo. Venía a mí. Yo no sé si usted lo sintió o no. Si lo sintió, levánteme la manito, no le voy a decir que se pare. La presencia de Dios que aquí descendió en un momento. ¿Sabe? A Dios le basta un segundo para cambiar nuestras atmósferas. Atmósfera y ambiente no son lo mismo. No nos confundamos. Esto es un ambiente. Aquí hay creado un ambiente, pero la atmósfera es lo que está ocurriendo en el aire. Y cuando el ambiente está propicio en adoración, indiscutiblemente los cielos se abren. Los cielos se abren y ya no comenzamos a cantar solos. Comenzamos a escuchar las voces de los ángeles. Comenzamos a escuchar el sonido de los chofares. Y sabemos que no estamos solitos. ¿Por qué? Porque nos unimos a la adoración del cielo. A esa adoración que se le da al Rey. Así como es en los cielos, decía la pastora, sea aquí también en la tierra. Lo que declaramos aquí en la tierra también se declara en el cielo. Lo que se ata y lo que se desata, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Escrito está. Escrito está. Me encantó la palabra. Pastora Marisa, te bendigo. Me encantó la palabra. Ustedes tienen un rico pan. Ustedes tienen un rico pan. Valoren lo que tienen. Yo siempre digo esto: valoren lo que tienen. Se lo digo porque yo he recorrido iglesia y recorro iglesia. Y ustedes en no todos lados ven la misma disposición de la gente para adorar. Ven la misma disposición de la gente para aprender. Hay ambientes que hay que cortarlo literalmente con la espada, ¿sí o no? Literalmente con la espada. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de Iber? Me gusta que las veces que yo he estado aquí y ahora soy parte de ustedes, soy parte de esta casa. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Sabes qué me gusta de ustedes? Esa capacidad que tienen de postración.
Porque cuando nosotros nos postramos físicamente, entendemos que hay un corazón postrado. Hay un corazón postrado. Nunca pierda eso, Iber. Nunca lo pierda. Jesús decía: lo que veo hacer al Padre, eso hago, ¿cierto? Lo que ustedes vean a sus padres, si ven a sus padres adorando, si ven a sus padres postrados, ustedes también. Eso nos contagia, eso nos lleva a observar y nos lleva a querer a no volver a ser los mismos. De que podemos estar atribulados, de que podemos estar pasando pruebas, de que podemos estar pasando enfermedades, de que podamos estar pasando luchas. Siempre, si la vida del cristiano no es fácil. El caminar del cristiano nunca ha sido fácil. Yo le recomiendo que vea una película que yo vi en mis inicios. Se me va a caer el carnet. Por allá en el 2010. Se llama El progreso del peregrino. ¿Algunos aquí la han visto? ¿Amén? Tremenda película. A mí eso me cambió literalmente mi expectativa. Véala. Se llama El progreso o El caminar del peregrino. Búsquenla, está en YouTube. Maravilloso. Yo creo que algunos se preguntarán quién es esta mujer, quién es esta pastora que de repente apareció aquí en Iber. Voy a contar un poquito, resumiendo, para ya poder entrar a la palabra de lleno. Soy la pastora Karina, tengo 41 años, llevo 25 años casada, tengo 2 hermosos hijos, Moira y Vicente. Comencé en el ministerio, el Señor me llamó en el 2010. Vengo de familia cristiana, de familia de ministro. Yo siempre digo, soy no hija, soy nieta de Abraham. En mi familia, mi descendencia, primero creyó mi abuelo. Él ya no está con nosotros, partió cuando yo tenía 4 años. Y posteriormente siguió la segunda generación, que son mis tíos, pastores, evangelistas. Y de ahí no había como nadie más que siguiera. Yo era la rebelde. Yo le decía: ya están los aleluya. Yo le gritaba: aleluya. Y ahora usted me ve: aleluya. Porque no entendía. Para mí era solamente una religión. Y el Señor me llamó al ministerio en el año 2010. Fui ordenada en el 2019. Llevo muy poquito tiempo pastoreando. El Señor me llamó al ministerio profético. Así que ahí estamos, sigo aprendiendo del Señor. Yo siempre digo, lo que yo recibo y lo que predico es lo que el Señor me ha dado en mis procesos, en mis tiempos con Dios. No lo sé todo, porque nadie lo sabe todo, nadie está listo. Aquel que dice que está listo, su corazón está bien lejos, porque nunca vamos a estar listos y nunca vamos a estar preparados. Si usted dice: es que yo no estoy preparado cuando Dios me llama, créame que usted es candidato. Usted es candidato, porque no estamos preparados cuando Dios nos llama. Es más, Moisés estaba preparado cuando dice que Dios le salió al camino. Él iba con una encomienda, ¿cierto? Él iba con una encomienda, tenía que liberar a un pueblo. Pero dice: y el mismo ángel de Jehová le salió al camino. ¿Y para qué? Para matarlo. Usted hoy día sale muerto de aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Sabe qué? Yo prefiero 1000 veces que me mate el Señor, ser aplastada por el pie de Dios, a que salga por afuera y me atropelle un carro y nunca supe de Dios. Porque no hay nada más triste en la vida, y se lo digo desde aquí, que vivir una vida sin propósito. No hay nada más triste que no saber para qué tú viniste a esta tierra. Tú no solamente viniste a llorar, no solamente viniste a sufrir, no solamente viniste a trabajar, no solamente viniste a conseguir tal vez fama, dinero. No, hay algo más allá que Dios quiere hacer con usted. Usted no es un calientasillas. Usted no es un calientasillas, ¿sabe? Se lo digo ¿por qué? Porque yo pensé que yo era una calientasilla. Yo dije, bueno, yo limpio los baños. Yo comencé en mi iglesia, ¿sabe cómo comencé? Limpiando los baños. Porque yo siempre digo, el que no sirve, no sirve. No sirve. Yo partí limpiando los baños. Y no era que me interesara mucho. Yo era de las que iba un mes completo, pastor, antes.
ahora no. Un mes completo a la iglesia y me iba de vacaciones 3 meses. Volvía un domingo y me desaparecía un mes. Así eran mis inicios. Avergüenzo mi carne. Avergüenzo mi carne. Dios ya. Uno con el tiempo va aprendiendo. ¿A quién vamos a engañar? Yo le digo, Señor, ¿a dónde huiremos de tu presencia? ¿Cierto? No tenemos a dónde. ¿Por qué queremos engañarnos nosotros? Si hay otros que están allá atrás y ya no de este lado donde estoy yo, porque yo también estuve allá. Y yo pensaba, yo decía, uy, yo nunca voy a llegar a ser como él, nunca voy a llegar a ser como ella. Y me entusiasmaba, me gustaba la onda profética porque algo dentro de mí comenzaba a moverse. Yo sentía como el agua aquí, los globitos en la guatita se corrían. Yo decía, esa persona tiene algo que a mí me atrapa, me cautiva, ¿qué es lo que tiene? Y siempre me preguntaba, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? Que quería moverme, que quería danzar. ¿Y sabe por qué era? Por el llamado que Dios depositó. Dios a todos nos depositó y nos puso un llamado. Todos fuimos llamados, ¿cierto? Pero usted también fue escogido para una obra dentro del servicio de la casa de Dios. Y usted tiene que descubrir cuál es ese llamado. ¿Vamos a la palabra? Vamos a la palabra. Yo tengo Biblia y mis Biblias en el celular. Primera de Samuel 10. Primera de Samuel 10. Y aquí tenemos, por ahí está. Ay, qué rico que esté allá adelante. Tenemos a nuestro rey Saúl. ¿Cuántos conocen aquí a Saúl? Amén. Levánteme la manito porque de acá arriba yo no escucho mucho. Amén. El rey Saúl. Aquí tenemos, como yo digo, a un hombre que comenzó bien, pero terminó mal. Por ahí dice en la Biblia, no fue escrita para nosotros. Pues yo le voy a decir una cosa. La Biblia no fue escrita en su tiempo para nosotros, pero sí es a nosotros. Sí es a nosotros. Entonces, por ende, todo lo que está escrito en este manual también a mí me sirve. También es para mí. Y aquí tenemos varias historias de tremendos hombres de Dios, pero también tenemos al primer rey que Dios escogió, ¿cierto? Y no porque lo haya escogido, sino porque el pueblo lo pidió. Amén. Pastor, ¿me puedo? ¿Sí? ¿Está todo listo? Ya, amén. Amén. Antes de comenzar, entonces vamos a ir a la palabra. Lea conmigo, Primera de Samuel, del 1 al 9. Dice: y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, y tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí siga más adelante y llegue a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego te hayan saludado, te darán 2 panes, y los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Diga: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre.
y cuando te haya sucedido estas señales. ¿Se acuerda de lo que cantó? Estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Versículo clave, el 7 y el 9. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Amén. ¿Se acuerda lo que cantó? Yo veo señales porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Aquí de toda la palabra yo les quiero recalcar el versículo 7 y el versículo 9. Habla de que Dios, de que el Espíritu lo cambió, ¿cierto? Lo convirtió en otro hombre. Gracias. Lo convirtió en otro hombre, pero en el versículo 9 dice que también le mudó el corazón. Por aquí. Ya. Amén. Dice que Dios le mudó el corazón. Gracias, corazón. Entonces, vamos a ir al comienzo para ir desenglosando un poquito esta historia y usted entienda más o menos. Yo creo que ya está por ahí porque son inteligentes, ¿cierto? Ya más o menos saben por dónde los quiero meter, en el río que los quiero entrar, ¿cierto? Ya. Entonces, esta palabra comienza, esta historia comienza en el capítulo anterior, en el capítulo 9. En esos años desde que Dios sacó a Israel de Egipto, soy un poco disléxica, lo sacó de Egipto. Ellos no tenían reyes, no tenían un gobierno y no tenían un sistema de reyes. ¿Por qué? Porque el único rey que ellos tenían era el Señor. Pero ¿cómo ellos hacían para resolver sus problemas? ¿Cierto? Si no tenía alguien que los gobierne físicamente. Ellos en ese tiempo tenían un sistema de jueces. Y estos jueces, dice la palabra y la escritura nos declara que se sentaban a las puertas de la ciudad y ahí ellos se sentaban ahí a gobernar. ¿Y qué es lo que hacían? Entonces iba todo el pueblo de Israel, hacía largas filas y bueno, no sé si uno le había robado al otro, un ejemplo, o la mujer había adulterado. Entonces iban a donde estos sabios, iban a donde estos jueces. Y así podían resolver sus problemas. Pero a medida que ellos fueron conquistando territorios, se empezaron a contaminar. ¿Y de qué forma se contaminaron? Yo siempre digo, nosotros somos canales. Los ojos, los oídos y luego sale por la boca. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Aleluya. Entonces, ellos se empezaron a contaminar. ¿Por qué? Porque empezaron a mirar a las ciudades enemigas o vecinas, ¿cierto? Entonces, como vieron que los demás tenían sistema gubernamental, ellos dijeron, nosotros también queremos un rey, porque queremos ser como las demás naciones. ¿Por qué nosotros tenemos que ser diferentes? Imagínate que el Dios de los cielos te escoja como una nación santa, como un pueblo diferente, y tú estás mirando lo terrenal porque tú quieres ser como los demás. Si cuando Dios a ti ya te llamó y te apartó. Y no digamos, como era Israel, ¿sabe qué? Yo me siento muy identificada en muchas áreas con Israel, porque es la vida del cristiano. Aquí otra vez se me va a volver a caer el carnet porque yo le dije que yo vengo de familia de ministro. Entonces me acuerdo que en ese tiempo escuchaban Charlie Busto. ¿Quién conoce a Charlie Busto? Yo lloraba, eran los tiempos que yo me convertía. Yo lloraba porque escuchaba Israel. ¿Se acuerdan?
¿dónde estás? Tú recuerdas de dónde te saqué. Uy, yo hasta el día de hoy yo escucho esa canción, me pongo a llorar. Yo digo, Señor, soy como Israel. Porque es verdad. Nuestro corazón está al descubierto delante de Dios. ¿A quién queremos engañar? ¿Usted cree que porque yo tengo un título de pastora y me paro acá adelante, yo le voy a venir a mentir? No. Yo no le voy a venir a mentir. Yo estoy parada aquí adelante, y si el Señor me dio la honra de pararme y de exhortar y predicar su palabra, que es verdad, ¿por qué yo voy a tener que venir a mentirle a usted? Venir a hacerme la santa de la santa, casi la arcángel o la querubina, ¿cierto? No, yo soy una mujer y un ser humano común y corriente, con la única diferencia que tengo un padre que es el mismo que tiene usted y que somos hermanos. Yo cuando escuchaba esta canción me ponía a llorar porque me sentía que había mucha similitud conmigo. Y así era el pueblo de Israel. Le dijo, ¿sabes qué, Samuel? Porque en ese tiempo Samuel era profeta, pero no solamente era profeta, también era el juez, era el sacerdote, era el que estaba en ese tiempo gobernando ahí Israel. Pero la palabra nos dice que Samuel envejeció y él tenía 2 hijos. De la esposa ni siquiera le nombra el nombre. Tenía 2 hijos, pero dice que los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de Samuel. Se corrompieron. Y cuando se corrompieron los hijos, el pueblo comenzó a hablar. Vino la murmuración. ¿Por qué comenzó a murmurar el pueblo? ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel cobraban más tributo, hacían sobornos, y como su papá ya estaba viejito, no andaba con ellos por las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el pueblo comenzó a decir, mira, he aquí, tus hijos no andan en tus caminos. Nosotros queremos ser igual que los demás. Queremos un rey que nos gobierne. Yo creo que aquí, parafraseando, con justicia y equidad. Porque tus hijos son unos corrompidos. Entonces no queremos que nadie nos engañe, que nadie nos robe de más. ¿Y qué es lo que viene? Samuel se va a la presencia de Dios y se pone a llorar. Y viene Dios y le dice, Samuel, no es contigo. No es contigo, Samuel. Ellos me desecharon a mí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Le voy a soltar una perla aquí. Cuando venga alguien a hablarle de un hombre de Dios o de una mujer de Dios, mejor córrase. Córrase. Yo acabo de decir algo. Samuel lloró, dijo, Señor, me desecharon. Señor, están hablando de mí. Señor, están hablando de mi familia. Y viene Dios, le dijo, no es contigo. Me desecharon a mí. ¿Se acuerdan cuando Coré y Abiram se levantan en contra de Moisés y de Aarón? ¿Qué le dijo Dios a Moisés y a Aarón? No es contigo. Me desecharon a mí. Entonces tenga cuidado. Por eso es tan importante que aprendemos a manejar esta lengua. A mí me gustaba, la pastora decía, yo leí este libro de la Joyce Meyer, esta boca mía, esta lengua mía. Yo también lo leí. Yo también lo leí. Lea ese libro, es maravilloso. No es con nosotros, es con Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí viene Dios, le dice, ya Samuel, vamos entonces a hacer lo siguiente. Háblale a este pueblo y dile que yo les pondré un rey, pero tú le dirás todo lo que le hará este rey. Y si aún así ellos quieren a un rey, pues entonces ahí está el rey. Y viene Dios y le da un listado de lo que iba a hacer este rey Saúl con ellos. De ahí usted conoce la historia si la ha leído, todo lo que hizo Saúl. Y a mí me llama la atención, y yo me compungía, yo decía, si a mí me están advirtiendo lo que me va a hacer esta persona,
¿por qué el pueblo dijo que sí? Se está diciendo, te va a quitar todo lo que tú tienes y se lo va a dar a los que gobiernan con él. Va a tomar a tus hijas, a tus hijos, los va a poner de panadero, los va a poner a trabajar, te va a quitar lo mejor de tu viña. ¿Aún así tú quieres a ese rey? Y el pueblo dice, sí. ¿Se da cuenta de la contradicción del ser humano? Sí, queremos que nos gobierne un rey. Bueno, ahí comienza la historia de Saúl. Permiso. La palabra dice que Saúl era hijo de Cis. Y dice que un día a este Cis y a la familia de Cis se le soltaron las asnas. Capítulo 9, primera de Samuel 9. Dice que se le soltaron las asnas. Entonces su padre envía a Saúl con un siervo a buscar estas asnas. Pero mire, yo leyendo la historia yo dije, Señor, ¿cómo tú haces las cosas? ¿Usted cree que esas asnas se le perdieron por perder? No, fue el mismo Espíritu de Dios que hizo que las asnas se arrancaran, se les fueran para el monte, como decimos en el campo. Se le arrancaron las asnas para el monte. Uno dice los chivos, pero yo le estoy poniendo las asnas porque se dice la palabra. Claro, el Espíritu de Dios hizo que las asnas se les arrancaran y fue la excusa perfecta. Perfecta. ¿A cuántos aquí se le han arrancado las asnas y se han encontrado con Dios? A mí. A mí se me han arrancado las asnas y me he encontrado con Dios. Porque Dios me salía de los lugares menos que yo pensé que me iba a encontrar. Y me decía, sí, te dice el Señor, me decía. Yo decía, estos canutos me tienen aburrida. Porque esa es la palabra que uno usa en el mundo, canuto. Yo decía, estos canutos me tienen aburrida. A la feria, así te dice el Señor. Iba a bailar a un lado, tú no puedes estar aquí. Porque cuando el Señor te marca, ¿dónde vas a huir? ¿Dónde vamos a huir? Entonces el Señor usó las asnas de Saúl para soltarle la palabra, para soltarle el destino y para luego mudarle el corazón. Palabra, destino, corazón. Y la palabra dice que ellos pasaron por varios lugares. Pasaron por el monte de Efraín, pasaron por Salisa, pasaron por Salim, hasta llegar a Suf, donde ellos se encontraron con Samuel. Como no encontraban las asnas y ya habían pasado casi 3 días, declara la palabra que el siervo le dijo, ¿sabe qué? He aquí en la montaña, en esta ciudad, en Suf, hay un varón de Dios, un profeta de Dios. Preguntémosle. Porque aunque usted no lo crea, los profetas no solamente servían para decirte, así te dice el Señor. Porque en esos años también eran videntes. Entonces cuando tenían algún problema, ¿sabes qué? Un ejemplo, a Saúl se le perdieron las asnas, vamos a donde él. Vamos a donde él y él nos va a decir. Llegaron y dice Saúl, pero no tengo nada para llevarle. Porque en esos años existía el intercambio. Y cada vez que iban a ver a un profeta, tenían que llegar con un obsequio, no presentarse con las manos vacías. Entonces, no tenemos nada, dice Saúl. Saúl conocía el sistema. ¿Por qué? Porque Saúl venía de una de las 12 tribus. ¿De cuáles? De la tribu de Benjamín, el hijo menor de Jacob. Entonces viene y dice, pero no tenemos nada para llevarle. Y el siervo viene y le dice, pero he aquí yo tengo un chequel de plata. Llevémoselo. Sacábamos la cuenta con Moira, no sé cuánto serían esos años, pero hoy día son como 200 y tantos pesos. Yo decía, uy, qué poquito. Qué poquito. Entonces viene, se presentan y dice que se encuentran con las doncellas de camino y le dice a Saúl, ¿dónde? ¿Dónde está el varón de Dios? Y le dice, va camino a la montaña. ¿Para qué? Para levantar un altar. Entonces viene, ¿y qué es lo que ocurre aquí? Se encuentra con Samuel y le dice, aquí el profeta.
se encuentra con Samuel Saúl, y viene y le dice, le abre la puerta y le dice, tranquilo, las asnas ya fueron encontradas. Saúl no alcanza a abrir la boca con su siervo. Cuando el profeta le abre la puerta, los ve y le dice, tranquilo, las asnas ya fueron encontradas, ya están con tu padre. Yo me imagino que Saúl quedó así, con unos mensos ojos, porque ni siquiera alcanzó a hablar. ¿Y qué es lo que ocurre? Y viene y le dice, pero quédate, y mañana yo te declararé todo lo que está en tu corazón. Yo no sé usted, pero yo pasé por estas dos etapas, que cuando a mí me hablaban de profeta yo no creía. Yo decía, esta seguramente escuchó el cagüín de la hermana de al lado y esta, y después yo, así te dice el Señor. Pensaba yo no creía. ¿Por qué? Porque también vengo de profecías, pero a mí una vez me dijeron, tú estás así, aquí y acá, y yo estaba quebrantada llorando por la presencia de Dios, y me dijeron una cosa de que nada que ver, que nunca fue así, que nunca pasó, que yo nunca viví. Entonces, así como está lo verdadero, también está lo falso, y están también aquellos que se creen profetas. Entonces yo no creía mucho. Yo decía, esto, mentira. Hasta cuando me salieron al camino los Samueles y pasé por la etapa de empezar a tenerle miedo, porque yo decía, Dios mío, este hombre me dijo hasta lo que comí hace 3 días atrás. Y después cuando veía a los profetas yo pasaba así, asustadita. O sea, uno se acusa solo en el fondo, se acusa solo, porque un profeta te mira así y ya sabe lo que hiciste hace un mes atrás, ¿sí o no? ¿Cuántos se familiarizan con eso? O a veces, como digo yo, el espíritu de callativa, ¿cierto? Ven un profeta y dicen, ¿cómo está? ¿Cómo está, pastora? Y uno dice, a mí me pasaba mucho con los jóvenes que me decían, ¿cómo está, pastora? ¿Cómo está? Pasaban así. Y yo miraba a mi hija y yo le decía, en algo anda. Algo está pasando aquí, ¿cierto? Y mi hija se reía. Y ni siquiera puede estar conectada al don o viendo algo, pero la persona ya sola se acusó. Eso me pasaba hasta que descubrí que los profetas eran verdaderos. Eran realmente verdaderos. Imagínese que Samuel le diga a Saúl, mañana te declararé todo lo que está en tu corazón. Saúl, ¿qué voy a hacer? Me va a decir mis pecados. Me va a decir todo lo malo que yo he hecho. Cuando miré a la hermana Chencha, cuando la vi venir y le miré los ojos, y después cuando se fue le miré el cabello, ¿cierto? Las mujeres también, ¿no? Cuando yo veía venir al hermanito le vi los ojos y después se dio vuelta y le vi su corte de cabello. Porque así somos los seres humanos. Y arrancamos de la presencia de Dios. ¿Por qué cree que el hombre en el huerto, cuando después que pecó, se escondió? Por el pecado, por errar al blanco. Pero a la mañana siguiente se encuentra, se levanta y va con él, lo lleva a adorar, a ofrecer el sacrificio, y le dice a su siervo, adelántate, déjame solo con él. Yo me imagino ahora ya que Saúl estaba tiritando. Pero ¿sabe? Saúl le dice, ¿para quién? Samuel le dice, ¿para quién será toda la majestad, todo lo hermoso, toda la honra? ¿Para quién será? Sino para ti. Y viene Saúl y le dice, pero yo soy el de la tribu más pequeña. No se lo esperaba. Nunca se esperó que Dios lo escogiera como rey. Porque él fue al profeta porque se le perdieron unas asnas, pero al llegar a donde estaba el profeta, se le soltó una palabra y se le soltó su destino. Pero viene Samuel y le dice, pero he aquí, para que tú sepas que lo que yo te estoy diciendo viene directamente una orden del trono de Dios, van a haber 3 señales que te van a acontecer.
Y cuando Dios te llama y cuando Dios te escoge para una obra, las señales siempre están. Y no solamente son 3. En todo el camino Él te va dejando señales, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros no las vemos. Eso. No nos damos cuenta, pero las señales están delante de nuestros ojos así. Y Dios, la señal. Y nosotros, no, es que este problema me supera, es que esto me supera. Y las señales siempre están ahí. Entonces, ¿cuáles son las señales que le da? En el versículo 10 le dice: irás y te encontrarás allá en la tumba de Raquel con 2 varones que te dirán lo siguiente: las asnas ya fueron encontradas y tu padre solamente está pensando en ti. Va Saúl y le acontece eso. Sigue y va al encinar y dice: te encontrarás con 3 hombres llevando cabritos. El original dice corderos, no cabritos. Llevando corderos, 3 corderos más 3 panes, ¿cierto? Y una vasija de vino. Mira qué profético. Y una vasija de vino. Y uno de ellos te dará 2 panes. Segunda señal, yo me imagino a Saúl así, asustadito mirando, diciendo: oye, esto me está aconteciendo. Y en la tercera, llegarás a la guarnición donde están los filisteos y verás una compañía de profetas que viene descendiendo del lugar alto, donde ofrecían los sacrificios y donde iba Samuel también. Y ahí, cuando estés con ellos, profetizarás. La tercera señal: profetizarás, le dice, pero también serás mudado en otro hombre. Tenemos que entender esto. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos capacita y nos entrega un propósito, Dios no está pendiente de nuestro pecado. El día jueves yo vi un poco la prédica de acá del hermano Miguel y me gozaba porque estaba conectada. Yo dije: gracias, Señor, esto estaba conectado. Él habló de la cruz, habló de que la deuda había sido saldada. Y yo decía: gracias, porque Saúl, pensando que tal vez el profeta le iba a decir todo lo que él había hecho mal, nunca esperó que le iba a hablar de una forma diferente. Es que para Dios tu pecado no es problema. Dios no está más interesado en tu pecado que en tu propósito. ¿Sabes por qué? Porque Él ya se proveyó. Él ya envió a alguien a pagar el precio. A un cordero inmaculado, a un cordero sin manchas, a un cordero sin defecto alguno. Dios ya se proveyó. Y si usted no sabía esto o no se le había revelado, yo se lo voy a decir. Porque yo pensaba esto. Cuando llegué y entregué mi vida a Dios, yo dije: Dios pagó por todos mis pecados que yo hice de aquí para atrás. Pero de los de aquí en adelante me hago cargo yo. Y sí, es verdad, me hago cargo yo. Pero ¿sabe? La obra de Cristo sería incompleta si Él no hubiera pagado por los pecados de aquí para atrás, en mi pasado, en mi presente y los que voy a cometer en el futuro. Entonces la obra de Cristo sería inconclusa, no sería perfecta. ¿Y esto es ocasión para pecar? No, de ninguna manera, de ninguna forma. Por favor, no se malentienda lo que le estoy diciendo. Y si usted no lo entendió, cuando yo termine, acérquese a mí, pregúnteme, pregunte lo que usted no entienda, que créame que yo se lo voy a responder. Y si no lo sé, yo me comprometo a meterme de cabeza a estudiar para usted darle la respuesta que usted se merece y que lo deje tranquilo, tranquila. Dios no está más interesado, tan interesado en nuestros pecados como que se ejerza el llamado. Porque cuando Él envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿cierto? Y todo fue consumado y todo fue sellado, Él también le entregó un propósito a usted. Y usted tiene que moverse en ese propósito. Tiene que aprender a conocer su propósito. Entonces, por eso para Dios su pecado no es un impedimento para que usted cumpla con la función que tiene que cumplir.
Le vuelvo a decir, usted no fue llamado para estar calentando la silla. Usted fue llamado para ser una pieza importante en el reino. Amén. Entonces tenemos a Saúl, que se le soltó la palabra, se le soltó el destino, pero posteriormente tenía que venir la mudanza del corazón. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí Dios les ha hablado y saben para dónde van? Levánteme su mano. Amén. Amén. Entonces usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Y a los que no se preocupe, porque créame que sí o sí Dios le va a decir hacia dónde va usted y qué es lo que Él quiere hacer con usted. Nosotros no podemos ir al siguiente nivel con el mismo corazón. Yo me gozaba cuando el pastor habló y soltó tantos versículos del corazón. Yo decía, aleluya. Saltaba y yo decía, bendito es el Señor porque está abriendo el camino. Es que el Espíritu Santo es así. Siempre tenemos que estar alineados, hablando un mismo lenguaje. Y yo me gozaba porque el cambio viene de adentro hacia afuera. Saúl no podía subir al trono y no podía subir a gobernar con el mismo corazón. Nótese que su padre se llamaba Cis o Quis. ¿Y usted sabe lo que significa? Torcido, chueco. Imagínese de la familia que venía Saúl. Por eso dijo, mi familia no es de la más ilustre. Dios tenía que enderezarle el camino. Dios tenía que enderezarle el camino. Y nosotros no podemos subir a gobernar con el mismo corazón. La palabra dice en Jeremías 17, 9 y 10, engañoso y perverso es el corazón, pero dice más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Engañoso y perverso es mi corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Por eso David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mire, si la palabra es tan simple y tan fuerte a la vez, tan poderosa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que si tenemos el corazón sucio, no podemos ver. No nos autoengañemos. Yo le vuelvo a decir, no nos autoengañemos. Yo no estoy aquí para mentirle. Usted se ha preguntado por qué el propósito de Dios ha tardado en su vida. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué yo no veo? ¿Por qué yo no escucho? ¿Por qué la pastora dice que a ella Dios le habla? ¿Por qué, no sé, a él Dios le está hablando, pero yo no veo y yo no escucho? A mí nunca me pasa nada. Escudriñemos el corazón. Porque si la palabra dice que los de limpio corazón verán a Dios, entonces porque nuestro corazón no está limpio. Y no se ofenda, porque yo siempre predico de aquí para allá. La palabra primero tiene que pasar por mí. La palabra es vida, la palabra es espíritu. Yo no te puedo venir a enseñar algo que yo no vivo. ¿Cómo yo te voy a enseñar algo que yo no vivo, algo que yo no entiendo? La palabra primero tiene que pasar por mí. Si nosotros somos canales, ¿de qué yo me estoy nutriendo? ¿De qué a quién yo estoy oyendo? Mira lo que pasó en el huerto a Eva por haber oído a la serpiente. ¿Usted cree que esa relación fue porque se metió ese día? La serpiente encontró la puerta del huerto abierta y entró. No, pues amado, la serpiente la pololeó primero. Perdón mi modismo, ¿lo entienden? Ellas eran amigas. Cuidado de hacerte amiga de la serpiente. Cuidado con hacerte amiga de la serpiente. Por eso, porque usted va a confiar en alguien que usted lo ve en un día. No, po. Entonces aquí hubo cortejo con anterioridad.
lo que estamos viendo? ¿De qué yo me estoy nutriendo? ¿A quién yo estoy oyendo? Porque si sus ojos no están abiertos, es porque yo estoy mal. Es porque yo estoy mal. Entonces comencemos a limpiar nuestro corazón. Porque si yo quiero que Dios haga conmigo lo que Él dijo que iba a hacer, aquí varios levantaron la mano que sabían el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces no me retraso, porque el que permite que no se cumpla el propósito de Dios en mi vida soy yo. Yo soy el peor obstáculo que Dios puede tener. ¿Sabe? Cuando nosotros dejamos de ser transformados, nosotros dejamos de crecer. La palabra dice, y sabe, yo le decía a mi hija, wow, escudriñé la Torá, fui y volví, tengo como 3, fui y volví. Y en el versículo 7 dice, y el Espíritu, dice, de Yahweh lo convirtió en otro hombre. El versículo 7. Pero en el 9 dice, y Elohim le mudó el corazón. ¿Me estás entendiendo, pastora? Yo dije, ¿cómo? Hay una función que la hace el Espíritu, pero hay una orden que viene directa del trono de Dios. Es que nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, porque no tenemos esa facultad, porque la palabra dice el pensamiento del hombre de continuo que es maldad. Sea todo hombre mentiroso, pero sea Dios veraz. Esa es la naturaleza del ser humano. ¿Sabe? Cuando yo descubrí esto, fui tan ministrada con la palabra y me entré en mi cuarto y yo le decía, Señor, muda mi corazón, muda mi corazón. ¿Por qué? Yo le decía, a Dios le cuesta esto. Es más, la palabra dice que estaba conversando Saúl con Samuel y dice, y aconteció que se despidió y Dios le mudó el corazón. Eso le cuesta a Dios, mudarnos. Un abrir y cerrar de ojos, un segundo. Convertirlo en otro hombre viene de mudanza. Dice, y Dios lo mudó, dice la Reina Valera, en otro hombre. La palabra mudanza viene de metamorfosis. Viene de transformación. Viene de cambiar algo o a alguien de un estado al otro. Más de llevarlo más allá de toda estructura. Dios tuvo que cambiarle las estructuras, tuvo que cambiarle la mentalidad, tuvo que mudarle el corazón, porque ese corazón viejo que tenía no le servía para el propósito tremendo que Dios tenía con él. Por eso le digo yo que Saúl fue un hombre que comenzó bien, y es más, mira qué tremendo, dice el versículo 7, y la mano dice, y el Espíritu de Dios vino con poder. Pero Samuel le suelta una clave, le suelta una llave y le dice, y cuando veas esto, a todo lo que se te viniera a la mano a hacer. Es que una de las señales que nosotros somos mudados y somos transformados en otra persona es que comenzamos a ver cambios. Comenzamos a ver cambios. El que no hablaba en lengua comienza a hablar en lengua. El que antes no oía a Dios comienza a oír a Dios. El que antes no veía comienza a ver. El que antes no sentía comienza a sentir. El que antes era murmurador deja la murmuración. El que antes mentía deja su mentira. El que antes era un fornicario deja de fornicar. Porque el Espíritu Santo por eso se llama santo. Porque Él es santo. No nos olvidemos de que Él vive dentro de nosotros. Por eso es que nuestro espíritu se compunge cuando hacemos algo malo. Porque Él es el Espíritu Santo y dice, no te olvides de que yo moro en ti. ¿Sabe? Un día estaba pasando una complicación ahí
Y viene el Espíritu de Dios y me recuerda la palabra. Y me dice: el que me ama, mi palabra guarda. Y yo me quebranté tanto, porque es una palabra que todos conocemos y muchas veces abunda en nuestra boca y no la entendemos. Y me remontó a hace 3 años atrás, cuando yo estaba en mi habitación, 3 de la mañana orando y no podía dormir, y tengo tragaluz y yo puedo ver las estrellas, y lloraba y me corrían las lágrimas, y yo le dije: Señor, guárdame, 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 Señor. Si tu palabra dice guárdanos y líbranos del mal, guárdame. Y el Espíritu de Dios me dijo: ¿te acuerdas cuando tan afligida me dijiste guárdame? Y yo dije: sí. Y Él me dice: guárdame, guarda mi palabra. Es que la palabra tiene vida, porque cuando hablamos de palabra hablamos de Cristo mismo. Usted tiene que entender eso. Y si tú amas al Padre, tú tienes que guardar a tu hijo. Porque qué padre, qué madre, siendo malos padres, quiere el mal para sus hijos. Nadie. Guárdame. Yo dije: Señor, hoy entiendo lo que es guardar tu palabra. Porque así como yo sufrí, así como mis lágrimas tenían un lenguaje más grande de lo que yo podía expresar con mi boca, tú hoy me estás diciendo: guárdame. Así como tú afligida me decías guárdame, yo también te digo: guarda mi palabra. No te olvides lo que yo te he hablado, por más daño que te hayan hecho. No te olvides que es mi palabra. Por un tiempo yo no podía ni oír el Salmo 24. Y lo digo aquí delante de Dios porque Él me conoce. Llegué hasta odiarlo. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Porque en el tiempo que falleció nuestro padre, toda su familia se nos levantó. Ustedes lo mataron. Ustedes le comieron los pulmones. Él no pudo morir en paz. No pudo morir en paz. Y llegaban: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Llevaban sacerdotes, sabiendo que no era nuestra religión lo que nosotros procesábamos. Le metían cosas en la boca. Y yo escuchaba que cantaban: el de mano limpia y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. El pastor se lo conoce. Yo no tengo nada en contra de los católicos, al contrario, lo amo. Yo también pasé por ahí. Cuando el hermano pasó acá, dijo: yo pasé por toda la religión, y yo dije: aleluya, porque yo también, y en ninguna me sentí, ni Dios se me reveló. Y no digo que el evangelio sea religión, al contrario, no es religión. Pablo decía: no me avergüenzo, porque es poder. Es poder transformador. Y yo no quería oír ese salmo, porque me recordaba todo lo que yo había pasado, todo lo que mis hermanos pasaron, todo lo que mi madre pasó, todo el daño que sufrimos. Y fue cuando vino esta palabra. Y ¿sabe? El Señor me dijo: en tu dolor y en su dolor no pudieron ver que de la boca del impío yo levantaba alabanza para ustedes. Cuando ellos pensaban que nos humillaban, era todo lo contrario. Y hoy día yo amo el Salmo 24, porque viene el Señor y me dijo: no cualquiera sube al monte, porque para estar en el monte tienes que estar capacitado. En primer lugar, es Dios quien te llama para subir al monte. Tú no puedes subir por ti solo. Y es tan importante con quién subes al monte. Yo tengo un profeta amigo que dice: lo importante no es cómo subes al monte, sino cómo bajas de él. Yo le digo: lo importante no es cómo te caes, sino cómo te paras. Porque podemos pasar aquí muchas veces y podemos caernos muchas veces, pero ¿cómo te paraste?
Lo ideal es que te pares siendo convertido y mudado en otro hombre y en otra mujer. Porque ¿de qué me sirve caerme si cuando me paro sigo siendo el mismo? Sigo siendo la misma oruga. Tiene que venir un tiempo en el cual yo caiga, pero me pare siendo una mariposa. Venga una metamorfosis. Lo que no hacía o lo que hacía ahora en este estado ya no lo puedo seguir haciendo. ¿Sabe qué le estoy diciendo? Que Dios hoy quiere mudar su corazón. Porque el poder de tu autoridad no radica en tu ministerio, no radica en lo que tú haces. El poder de Dios radica en nuestra identidad, en saber nosotros quiénes somos. A Jesús le decía, ¿con qué autoridad predica? ¿Con qué autoridad se para tan seguro a decir esto? ¿Sabe por qué lo hacía? Porque él sabía quién era. La palabra dice que cuando vino, fue bautizado en el Jordán. ¿Qué fue lo que ocurrió? Viene el mismo Espíritu, lo toma y lo lleva al desierto. ¿Y por qué lo llevó al desierto? ¿Por qué lo llevó al desierto? Para ratificar quién Él era. Porque cuando tú conoces cuál es tu identidad, no te importa lo que digan los demás de ti. ¿Qué es lo que puede opinar el otro de ti si tú tienes un buen testimonio? Tú sabes que tú fuiste llamado y que el lugar que tú estás ocupando es porque Dios te puso en ese lugar. ¿Y sabes qué fue lo que le pasó a Saúl? Que Saúl nunca quiso conocer realmente a Dios. Tenía un lugar, tenía una posición de privilegio, era un hombre que el pueblo lo honraba. Pero ¿sabe qué fue lo que le ocurrió? Dejó de buscar a Dios. Porque siempre, si usted lee, y me gusta en esta versión en la Reina Valera, porque dice, Samuel tu Dios, dile a tu Dios, háblale a tu Dios. ¿En qué momento le dice, es mi Dios? Y eso habla de que no hay un interés por conocerle. Si la palabra dice, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, que conozcas a aquel que te envió. Esa es la vida eterna. No hubo transformación cuando usted deja de buscar a Dios y se confía en el lugar que usted está. Usted se estanca. La palabra dice, y esto dijo del espíritu de aquel que había de venir. De su interior correrán ríos de agua bebida. El Espíritu de Dios nos lleva a inquietarnos, nos lleva a incomodarnos. El Espíritu de Dios no puede estar quieto. Es por eso que cuando usted oye una adoración, yo me gozaba cuando vi a la pastora Marisa que salta aquí. Yo decía, eso está haciendo una danza de guerra. Está haciendo una danza de guerra. Porque el Espíritu de Dios no te deja estar quieto. El Espíritu de Dios está en un constante movimiento. Siempre se está moviendo. Por ende, si el Espíritu de Dios muere en nosotros, ¿por qué nosotros no tenemos ese movimiento? Porque de repente pueden pasar años y tú ves a la misma gente en el mismo lugar, con los mismos problemas, con los mismos pecados, y no hay cambio. Yo hoy día te doy la clave. Es que dejaste el Espíritu de Dios quieto. A mí me carga Shakira. Como pastora lo digo. ¿Sabe por qué? Porque no me gustan sus letras de las canciones. Cuando yo estaba en el mundo, ella decía que Dios dejó de hacer nada en una de sus canciones. Y yo lo cantaba y lo creía. ¿Sabe por qué? Porque no leía. Si a mí la palabra me dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía, y que Dios siempre creó y que al séptimo día descansó, pero al octavo, la canción se llama El Octavo Día, pero el octavo siguió creando. Él está creando, Él está trabajando continuamente. ¿Qué es lo que decía Jesús? Mi Padre aún trabaja y yo trabajo. Eso me habla de un movimiento.
Cuando yo me estanco y no dejo que el Espíritu de Dios comience a revolotear y a moverse dentro de mí, entonces yo me comienzo a secar, me comienzo a envejecer, mi cara se comienza a ver fea, me pongo ojerosa, ojeroso, empiezo a oler mal. ¿Sabe por qué? Porque mis aguas se estancaron, y las aguas estancadas son aguas putrefactas. Hoy te pregunto, ¿a qué hueles? ¿A qué hueles? Vamos, dile al que está al lado, ¿a qué hueles? ¿A qué hueles? Deja que el Espíritu de Dios comience a moverse en ti. No limites al Espíritu Santo, porque cuando dejamos de buscarle, dejamos de crecer. Dios nos da velocidad. Dios nos da velocidad, y ¿sabes por qué nos da velocidad? A través de su Espíritu. Si el Espíritu está en constante movimiento. ¿Usted sabe por qué cuando los astronautas salen fuera de este universo llegan más jóvenes? Porque el tiempo ya no es igual acá. No es igual. El pastor decía, de modo que me rejuvenezca como las águilas. Por eso puedes tener 50 años y puedes parecer de 40. Puedes tener 70 y puedes parecer de 60. Puedes tener 40 y puedes parecer de 30. Porque el Espíritu de Dios te hermosea, y mientras más estés metido en su presencia, mientras más estés metido ahí en el tiempo de Dios, vas a comenzar a renovarte, porque el Espíritu de Dios está en constante movimiento, y si está en constante movimiento, yo me estoy renovando todos los días. Por eso es importante que Dios nos mude el corazón. ¿Usted entiende? Por eso la importancia de limpiar y de vaciar el corazón. Hoy día pase al altar, siéntese a la mesa. Mire, el Padre nos tiene una mesa profética. Nos tiene una mesa profética. Pase adelante y diga: Señor, si tú le cambiaste el corazón a Saúl, ¿qué no vas a hacer conmigo? Si tú le mudaste el corazón a la pastora, ¿cómo no lo vas a hacer conmigo? Hágalo. Hay una canción que a mí me encanta y que dice: crea en mí un corazón puro, un corazón limpio, un corazón que te ame, un corazón que te sirva, dulce como la miel, dulce como la miel. Termino con esto. La palabra nos declara que cuando se le perdieron las asnas, Saúl pasó por la tierra de Salisa. Por eso Dios tuvo que mudarle el corazón. ¿Usted sabe lo que significa Salisa? Tierra de Baal, tierra de idolatría. De ahí lo sacó Dios. Salim dice que luego pasó por la tierra de Salim y tampoco estaban las asnas. Y Salim significa aquel que tiene las manos vacías, o tierra de zorras. ¿Y qué es lo que dice la palabra de las zorras? Dice que aparecen cuando viene el brote de las viñas y te lo comen y te roban todo. Eso se lo dejo para otra predicación que ahí el pastor le va a enseñar. Imagínense, Saúl venía con manos vacías. ¿Y sabe por qué? Yo se lo voy a decir. Porque cuando dice: vamos donde el varón de Dios, le dice el siervo: ¿qué dice Saúl? ¿Se acuerdan? No tengo nada. No tengo nada. ¿Cómo viniste tú a Dios? Con nada. Con nada. Pero Dios te llenó y te tiene en abundancia. En abundancia. Es más, sacó hasta las zorras de tus viñedos. Y lo va a seguir haciendo, porque cuando te juntes con gente que Dios no quiere que te juntes, va a venir y las va a sacar igual. Porque Dios no necesita que tú hagas alianzas con serpientes. Yo no sé si agarraron esa. Posteriormente dice: no encontraron las asnas hasta llegar a la tierra de Suf.
Y en Suf se le suelta la palabra, el propósito y la mudanza del corazón. Porque Suf significa dulzura, panal de miel. Mire dónde llegó, donde se le soltó la palabra, panal de miel. La palabra dice en Deuteronomio, ¿qué es lo que dice? Que Dios te introduce en una tierra que emana leche y miel, y la miel es igual a dulce, es igual a ser fértil, fructífero. ¿Se da cuenta? De no tener nada en las manos, de estar con manos vacías. Dios te hace un hombre y una mujer fructífero y te hace vivir en abundancia, porque la miel estaba en mesa de reyes. Qué maravilloso es nuestro Señor. Y no me quiero alargar más porque yo me entusiasmo con la palabra. Hace 6 meses atrás estaba abriendo mis ojos y veo lo siguiente. Y doy gracias al Señor por eso. Lo que usted cantó es profético. Hay una conexión con mi hija que el Señor hizo. Cuando el Señor trae una palabra o tengo una visión, yo la comienzo a madurar, pero ella trae el diseño. Dios la usa mucho en diseño a ella, en pintura. Pinta lo que le pongan. Si usted le da un alambre, ella lo transforma en una mariposa. Tiene ese don maravilloso. Y yo veo, y no siempre cuento lo que veo, me lo guardé, lo maduré. Y el Señor me muestra lo siguiente: abro mis ojos y yo veo higos maduros, partidos por la mitad. Yo sabía que eran higos. Y al lado de los higos veo una redoma, una fuentecita de esta, o sea, no sé cómo se llama, es de... Cuando usted, alcusa creo que se llaman, cuando usted va a los restaurantes, hay así como de vidrio, y estaba llena de aceite. Y el Señor me dice: este es el tiempo. Y yo entendí, y me dice que yo voy a ungir. Yo voy a levantar un nuevo pueblo. Esto hace 6 meses atrás. Voy a levantar un nuevo pueblo, me dice. Pero yo tengo que traer sanidad. Por eso me gozaba cuando soltó lo que soltó. Porque hay muchos que están dentro de la iglesia, pero están enfermos. Y es por eso que no se pueden mover. Es por eso que no hay un crecimiento. ¿Y sabe por qué? Porque nos podemos curar de aquí, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Ay, la pastora, ¿para qué lado se está yendo? No, amado, esto es científico y esto está en la palabra. Nosotros tenemos este pensamiento, pero ¿sabe que el corazón también piensa? El corazón crea sus propios pensamientos. Es por eso que usted de repente se puede limpiar de acá. Pero si usted no alinea el alma con su corazón y con lo que siente en el vientre, eso se lo voy a dejar para otra prédica. Pero la importancia, nosotros ya no debemos de estar más fragmentados. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo está fragmentada. Debemos de estar alineados. Viene, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu casa y sal de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Ahí en el hebreo dice Lej Lejá. Y la palabra Lej Lejá significa sal de ti mismo y vuélvete a ti mismo. ¿A dónde encontraré a Dios? Dentro de ti. Dios no lo vas a encontrar solamente en los profetas. Sal de ti mismo. A veces estamos tan ensimismados de tantas cosas y Dios viene y le dice: sal de ti mismo y vuélvete a ti mismo, y ahí encontrarás que yo estoy ahí. Y encontrarás tu propósito, porque tu propósito vive dentro de ti. Tu propósito está dentro de ti. Lej Lejá. Volvámonos, porque nosotros tenemos un origen. Tenemos un diseño celestial, un diseño maravilloso. Volvámonos a nosotros mismos. Amado, yo no suelo hablar o profetizar públicamente, pero lo voy a hacer.
Yo soy de las que profetiza y va y habla a la oreja y ábreme los ojos, mírame por favor, digo yo, no me cierres los ojos. Yo te lo voy a decir. ¿Y sabe por qué te lo voy a decir? Porque fue una orden del Padre. El Señor me decía lo siguiente: viene Jesús, ¿cierto? Cuando comienzan a venir los discípulos, se encuentra con uno, Juan 2, y le dice: he allá un verdadero hijo de Israel, un verdadero hijo de Israel, en el cual no hay engaño. Amado, el Señor ama tu corazón. Y viene Natanael, le dice lo siguiente: tú eres el Hijo de Dios. Yo veo a dos hombres en la palabra que le dicen y se les revela por el Espíritu. Uno es Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Y el otro es Natanael. Y viene Dios y le dice: ¿tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Es más, desde hoy en adelante Dios te dice: verás los cielos abiertos. Ese tiempo viene para ti, viene para tu casa. Ustedes van a caminar bajo cielos abiertos. Hay un llamado fuerte pastoral sobre ustedes, muy fuerte. Y Dios te va a comenzar a capacitar. Vas a comenzar a vivir en lo sobrenatural, porque tus ojos se van a abrir, porque tus sentidos se van a abrir, porque tu olfato se va a agudizar. Y sabes, el enemigo había querido traer enfermedad y había querido venir a callar tu boca, pero no lo va a poder lograr, porque tú ya tenías un destino y un propósito desde antes de la fundación de este mundo. Y ese propósito se va a llevar a cabo, sí o sí, porque fiel es aquel que te llamó y fiel es aquel que lo va a terminar. Te bendigo, amado. Póngase de pie, iglesia amada. Prepare el corazón. Prepare el corazón, porque hoy nos sentamos a la mesa con nuestro Padre. Hoy nos sentamos a la mesa.